dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Saben, la Biblia habla de 3 muertes. La primera encontramos que solamente los protagonistas fueron Adán y Eva. Se llama la muerte espiritual. El Señor le había dicho a Adán, de todos los árboles del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Bien, Satanás engañó a la mujer, engañó a Eva, y ella tomó de ese fruto. Cuando podemos pensar que cuando ella se da cuenta, se percata también su esposo está llegando al lugar y ella le ofrece de ese fruto. Él también come de ese fruto y luego Dios los llama. Dice la palabra que ellos se escondieron, salieron porque el Señor los llamaba, y le dice el Señor a Adán: has comido del árbol que te dije que no comieras. Él dice: la mujer que tú me diste, ella me dio y comí. Entonces el Señor le dice a la mujer: ¿qué has hecho? Y ella dice: la serpiente me engañó y comí. Físicamente ellos continuaban vivos, pero espiritualmente se cumplió en ese momento lo que el Señor le había dicho, porque el Señor les dijo: el día que tú comas, y eso quería decir el momento en que comas, ciertamente morirás. Así que Adán y Eva murieron en ese mismo día, en forma espiritual. ¿Cómo? Para explicar esto, dice la palabra de Dios que en Dios está la vida. Dios es la vida. Ellos estaban en comunión con Dios, pero una vez que ellos pecaron, el pecado hizo separación, hizo división entre Dios y ellos. Entonces, al no tener comunión con Dios, no tenían comunión con la vida que es Dios. Al estar separados de Dios, estaban muertos. Es la primera muerte que encontramos en la Biblia. La otra muerte es la muerte física. A causa del pecado, todo ser humano que nace en este mundo tiene que morir. Es lo que decía el versículo que cité primeramente. Está establecido para los hombres, Dios estableció para los hombres que mueran físicamente. Pero la muerte física no es la extinción del ser humano, sino solamente es la separación del alma y del cuerpo con respecto, del espíritu y del alma con respecto al cuerpo. Sale el espíritu, sale el alma y queda el cuerpo. Eso es la muerte física. Es decir, la palabra nos muestra que la muerte siempre es separación, pero no hay una extinción. Cuando Adán y Eva murieron espiritualmente, fueron separados de Dios. Cuando muere la persona físicamente, el alma y el espíritu salen del cuerpo. Es otra separación. Pero la Biblia habla de una tercera muerte, que es llamada la segunda muerte en Apocalipsis capítulo 20. Y es la separación definitiva del ser humano con respecto a Dios. Eso tiene lugar en un lugar que Dios ha preparado, que se llama el lago que arde con fuego y azufre. Es también separación definitiva, pero no es aniquilamiento. El hombre y la mujer han sido creados para la eternidad. Ahora otra cosa más. La palabra de Dios enseña que todo ser humano es pecador. Adán y Eva adquirieron una naturaleza mala, una naturaleza pecaminosa, y ellos la transmitieron a sus hijos
y los hijos a los hijos, y así sucesivamente. Todo ser humano que nace en este mundo nace con una naturaleza mala, con una naturaleza pecaminosa. Todo ser humano, porque tiene esa naturaleza mala, peca también. Ha habido grandes hombres, hombres sabios, hombres buenos, según el mismo ser humano, como por ejemplo Gandhi y, bueno, muchos otros. Buenos hombres, grandes hombres, varones y mujeres, pero sin embargo, también ellos fueron pecadores. ¿En dónde se encuentran ahora? No lo puedo decir exactamente porque no lo sé, pero de acuerdo a la palabra de Dios, todo ser humano que nace en este mundo, por una buena vida que lleve, sigue siendo pecador y sigue cometiendo pecados. Solamente cuando vamos al Señor Jesucristo y lo recibimos por la fe como Señor y Salvador, somos perdonados y somos salvos. Así que cada ser humano es responsable. Algunos dicen, pero estos grandes hombres no pueden estar en el infierno. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y todo ser humano es pecador, así que es necesario que nazcamos de nuevo a través del sacrificio que realizó el Señor Jesucristo. No hay otra obra. Ninguna obra que el ser humano pueda hacer para ganarse la salvación. Solamente la obra que realizó Cristo en la cruz. ¿Y cuál es esa obra? Para terminar, el Señor Jesús nos amó y nos amó de tal modo que Él vino a este mundo, tomó un cuerpo semejante al nuestro y vino con el propósito de morir y de morir para pagar nuestros pecados. Es decir, Él vino a ocupar nuestro lugar. Algunos dicen que Dios es malo, que Dios es injusto. No, porque Él es justo, es que es preciso que Él juzgue a su criatura. Y su criatura va a ser hallada culpable y merecedora del castigo eterno. Porque Dios nos ama, es que el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz. Podía haber evitado eso, pero no quiso hacerlo. La muerte que tuvo fue terrible en gran manera, pero Él murió para que nosotros podamos ser salvos. Así que realmente, estimados amigos, esa es la buena noticia, que el Señor Jesús nos ama, que Él es la vida y que quiere darnos vida para que nosotros no tengamos que experimentar la muerte eterna. Así que, al que esté escuchando, que el Señor Jesús le bendiga.